Hola a todos, espero que estén bien. O mejor dicho, Hola a todos, espero que estén bien. Sé que esto es extraño tanto para ustedes como para mí, pero tenía que volver. Lo extrañaba bastante y qué mejor manera de hacerlo que por primera vez mostrar mi voz en un video. Sé que desaparecí durante un año, que no di señales de vida de ningún tipo, pero la verdad necesitaba un poco descansar y ahora quiero volver. Estoy de nuevo para ustedes, para mí, como siempre he dicho, subiendo de nivel una vez más. Esta vez con mi propia voz, la verdad es extraño. Sinceramente nunca pensé que iba a hacer videos con mi voz porque me es incómoda. Ninguno escucha su voz como la escucha en sí mismo. Y a mí me pasa mucho peor. De hecho, como se habrán dado cuenta, seguramente se me habrá escapado alguna palabra hasta ahora. Tengo un problemita para pronunciar la letra R. De hecho, soy medio gangoso y por eso era la gran traba que tenía para subir videos en YouTube, pero me decidí a por fin hacerlo. Así que bueno, un día salí, compré un micrófono, vine acá y comencé a grabar, así como sonaba, escuchando mi voz un montón de veces, reeditando un montón de veces, hasta que al final lo conseguí. Me adapté a mi propia voz y seguí escribiendo un poco. Durante todo este tiempo, de hecho, traté de no dejar de escribir, pensé mucho en mis historias, mucho en cómo era que escribía y en el canal en general. Y eso me trajo aquí, a un nuevo comienzo, un nuevo pequeño inicio con el canal, creo que ya van 7 si no me equivoco, donde quiero mostrarles historias nuevas, historias con mi voz, tanteando un poco. El Loquendo sinceramente me encantaba, pero tenía sus limitaciones, limitaciones que empezaban a notar ustedes y yo también las sentía. Ya no sentía que la voz tuviese ese tacto que antes tenía, por mucho que le pusiese la música. Empezaba a volverme más exigente y necesitaba un nivel más. Y sin un actor de doblaje, lo único que podía hacer era esto, básicamente. Pero bueno, me gustaría tratar más cosas. De hecho, haría un video entero hablando sobre la nueva experiencia que estoy teniendo ahora. Recién la empiezo, pero siento que esto ya se está haciendo muy largo y realmente quiero que escuchen esta nueva parte. Disculpen de antemano si escuchan algún sonido extraño como estática o algo. Soy nuevo con el micrófono. De los que sepan, por favor, denme consejos, en serio. Lo valoraría muchísimo. Habiendo dicho todo esto y con el mayor cariño y amor que puedo tener, espero que disfruten del video. Era como una respiración, calmada y lenta. Aquel viento empujaba los prados con sutileza y tranquilidad. Movía las hojas, las ramas, el aire entre la casa y el campo. El frío de la noche entraba cauteloso a través de las rendijas de la puerta. Y ese sonido permanecía impune, suave y constante, como una única nota que queda flotando tras terminar una canción. Tonada que no se iba por mucho que pase el tiempo, como estática que queda pegada a los oídos sin importar qué se hiciera. De nuevo se repetía aquella noche. El campo familiar era tocado por la bruma y el frío. Todos dormían en silencio, mecidos por el sonido del viento. Ese mismo ruido no dejaba dormir a Mika. El joven mantenía una mirada fija en el techo, tratando por buenas y malas de conciliar el sueño. Podía verse a su lado sobre la mesa de luz un pote de pastillas abierto. Poca luz entraba entre la tela de las cortinas, suficiente para que el joven pudiese notar poco más allá de las aspas del ventilador. Hace horas estaba así, quieto y en silencio. Por mucho que intentase, no podía cerrar los ojos demasiado tiempo. Ese viento lo molestaba, tan suave y constante, imposible de ignorar. Hacía chocar las hojas contra las hojas, plantas contra plantas. Era una de esas noches donde se sabe que no hay nadie ahí afuera, donde la soledad penetra las paredes y te deja en claro que eres el único despierto. Tan solo ese viento creaba estática en el aire, ruidosa, aún con su tono bajo. No paraba por mucho que pase el tiempo. Aquella brisa nocturna no era un burdo aliento de ciudad,
o el soplido de algún bosque. No, ese era el inconfundible sonido del viento que solo la noche de un campo puede brindar. Atrapante y delicado, como la lluvia cayendo en una tarde fría. Ese viento mantenía el sonido vivo segundo a segundo. Todo aquello le traía recuerdos, no tétricos, podría decirse que hasta memorias agradables. Era común que noches frías como esas sean caldo para historias de campo, relatos viejos que se distorsionan con el paso del tiempo, de esos que buscan asustar o enseñar. El abuelo de Mika era alguien que disfrutaba mucho de contar esos cuentos como vivencias. El joven, por su parte, también estaba gustoso de escucharlas. Pese a lo que se podría creer, Mika no era un joven crédulo, mucho menos sugestionable. Escuchaba historias de mucha gente del campo y ante todas se sorprendía, aunque no las creyera del todo. Pero las historias de su abuelo siempre tuvieron algo diferente. Quizás era la forma que tenía de contarlas, mezclado con la admiración y respeto que el joven le tenía. El cariño logra muchas cosas. Mika era consciente de ello, aún en esas situaciones. De hecho, los relatos de su abuelo eran, aún sin que el joven los creyera, palabra santa. Todos se regían bajo la misma premisa. En noches frías como esa, cuando el viento sopla de aquella forma tan particular, las criaturas pueden salir libremente. El abuelo siempre le contaba a Mika sobre aquellas criaturas y cómo él las veía. Historias sobre cómo éstas caminaban, o robaban los cultivos o se alimentaban. El anciano solía contarle sobre algunas que gustaban mirar dentro de las casas de las personas. No con malas intenciones, sino simple curiosidad. Siempre terminaba diciendo que no hay que temerles, ya que solo viven sus vidas. Así siguió cada vez que el abuelo podía ver a su nieto. Nunca le dijo de dónde venían esas criaturas, o qué eran exactamente. Aún así la mayoría eran recuerdos agradables, pero había uno en particular que no lo era. El viento que soplaba durante aquella noche fue la cuerda que lo llevó de nuevo. No lo recordaba bien, ni siquiera sabía exactamente qué debía recordar. Solo miraba al techo pensando en aquellas viejas historias. El viento seguía afuera, soplando suave y constante. El joven se preguntaba qué relato era el que lo mantenía despierto. Aquella brisa nocturna no lo llevaba del todo. Mika se dejaba llevar por el soplido y siseo entre las plantas de afuera. Apretaba las sábanas por el frío. La noche aún se mostraba joven y la temperatura bajaba lentamente. Aún así él se siguió preguntando, ¿qué recuerdo le faltaba? El joven sentía como si de recordar aquello dependiese su posibilidad de dormir. Era frustrante que pese a todo tan solo le faltase eso. Así que siguió, repasando sus memorias acompañado del sonido del viento. Tan solo veía en la mente pedazos de una imagen. Todo se confundía con el negro del techo, el frío de afuera y el viento que rozaba la ventana. Hasta que de repente un sonido más apareció. Fue tan claro que los ojos de Mika se abrieron con un latido de miedo y sorpresa. Eso había sido el suave pero inconfundible tintineo de una campana. El instinto del joven lo hizo guardar silencio rápidamente, y una respiración emitió tras escuchar el sonido. Dentro de su mente repasaba el hecho. Pensaba que quizás lo había imaginado. Pasaron algunos minutos donde el viento fue de nuevo el único que se escuchaba. Mika aún estaba quieto, por miedo a que se tratase de alguno de sus padres que había hecho chocar dos objetos de metal. Pero de nuevo volvía a sonar. Un tintineo claro de una pequeña campana. Imposible que fuese producido por accidente. Aún así, eso no fue lo que asustó a Mika. Lo que realmente lo hizo congelarse fue notar que el sonido venía del otro lado de la ventana. Otra vez el silencioso viento era lo único que sonaba. Mika miraba al techo petrificado. No debería haber nadie afuera, y todas las opciones que su mente le daba no eran buenas. Pensó en que debía ir a ver de qué se trataba, o en cualquier caso despertar a sus padres.
Intentaba mantener la mente fría. A esas horas de la noche podría ser alguien haciendo una broma o alguna campana de juguete que los perros habían traído. Pensar así lo tranquilizaba, aunque nada le duró demasiado, puesto que otra vez el tintineo volvió a sonar. Mika quedó helado. Ya no había ninguna duda. Alguien estaba haciendo sonar aquella campana. El joven lentamente bajó de la cama. Hacía más frío del que pensaba. Su mente había dejado de moverse por un momento. Lo único que sabía era que debía abrir la cortina. Así llegó a tocar la tela con la punta de los dedos. Movió una pequeña parte y se asomó para mirar. Tenía poca visión, pero suficiente para distinguir algo. La luz de la luna se lo mostró justo antes de que cerrase la cortina. Detrás de la valla de madera, entre los altos pastizales, algo se movió. Mika se lanzó hacia atrás rápidamente dejando caer la cortina. Allí quedó, tirado contra la cama, con los ojos abiertos como dos faroles. Lo había visto claramente. Algo estaba mirando hacia su ventana antes de escabullirse dentro del pastizal. A pesar de todo, no lo había reconocido. Ni siquiera podría decir si era una persona o un animal. Tan solo sabía que algo estaba ahí afuera. Pensar en eso no hizo más que causarle miedo. No quería admitirlo, pero las historias de su abuelo comenzaban a sufrir su efecto aterrador. Tenía que mantener la mente fría un poco más. Quizás se trate de un perro perdido, pensó. Así que lentamente volvió a ponerse de pie. Necesitaba comprobar que si lo que sea que fuese eso seguía ahí. Otra vez caminó hacia la cortina. El viento afuera seguía sonando tan constante como siempre. El joven volvió a asomarse por la ventana, viendo a través de no más de un hueco entre las cortinas. No había nada, tan solo el soplido del campo que mecía el pastizal. Aquello lo relajó bastante. Bajó la mirada mientras soltaba un suspiro. Aún así, se mantuvo viendo afuera un poco más. Tuvo el valor de abrir la cortina por la mitad. De nuevo comprobó lo anterior. Únicamente la luna alumbrando el campo mientras aquel viento lo recorría. Era hipnótico verlo a esas horas. La forma en la que movía las hojas en los árboles cercanos. El vaivén de las plantas altas y los cultivos. En ese momento logró recordar una parte más de aquello que lo tenía despierto. Sabía que había sido cuando él era pequeño. Una de las historias que su abuelo le contó no era como las demás, pero aún no recordaba del todo. Algo le faltaba y no sabía qué. Mika volvió a pisar dispuesto a volver a la cama. Era plena madrugada y necesitaba dormir algo aunque sea. Quizá al día siguiente recordaría esa historia tan particular. Pero entonces ese tintineo volvió a sonar. El joven paró en seco. Volteó rápidamente hacia la ventana con un sentimiento fusionado entre miedo y coraje. Ya había dado por hecho que aquello no representaba un peligro. Dentro de su imaginario, aquel ruido no era más que una minucia de la noche, un vago misterio que no merece la pena de velar. Y aún así, necesitaba saber qué era. Tenía que verlo con sus propios ojos. Así que volvió a caminar hacia la ventana. Corrió la cortina una vez más y miró del otro lado. Tenía la espera de ver un perro, un chico escondido, o algún animal que por mera diversión hacía sonar aquella campana. Pero lo que vio distó mucho de la realidad que había concebido. El joven se congeló. Allá afuera estaba una silueta oscura como una sombra, insanamente delgada e inhumanamente alta, encorvada en cuclillas con los pies apoyados sobre la valla de madera en perfecto equilibrio. Dos enormes esferas blancas estaban donde debían estar los ojos. Esa cosa sostenía una pequeña campana dorada con la punta de sus enormes dedos. El corazón de Mika casi se detuvo al verlo. Sus manos se restregaron rápidamente. Las piernas se le tensaron. Un horrible espasmo le contrajo cada músculo del cuerpo. La vista duró unos pocos segundos, antes de que de aquella cosa comenzara a brotar un gutural sonido moribundo y sin tono.
El joven giró con fuerza, haciendo resbalar los pies en el suelo. Cayó contra la madera y con movimiento sin sentido volvió a ponerse de pie. Corrió hacia la puerta solo para estamparse contra ella al encontrarla cerrada. El jalón hacia atrás del picaporte le paró el corazón un momento. Quiso abrir la cerradura tan rápido que terminó por arrancar la manija de la puerta. No había otra manera de describirlo. No sabía lo que era ni de dónde había venido, pero sentía el mayor pánico posible, porque por fin había recordado aquello que no lo dejó dormir. La tarde en la que su abuelo lo llamó para contarle su última historia. Mika aún recordaba la forma en la que el anciano se puso más serio que nunca cuando la contó. Fue la única ocasión en la que no dijo aquello de no temerles a las criaturas. Tan solo hacía falta repetir las palabras finales del relato. Recuerda eso, muchacho. Jamás, jamás intentes averiguar de dónde viene el sonido de la campana. De lo contrario, lo estás invitando a pasar. Mika volvió a escuchar una vez más el tintineo. Esta vez provenía desde detrás de él. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sinceramente es una historia vieja que escribí a mediados de la cuarentena, si mal no recuerdo. Y en serio agradecería que me den todos los consejos que puedan sobre el mundo de la grabación. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. Como repito y dije en la intro, soy nuevo en esto. Disculpen los siseos, disculpen los bajones en la voz. No me acostumbro a grabar quieto. Soy nervioso, esto es nuevo y me da miedo. Y recuerdo que cuando grababa me movía mucho para todos lados. Y por eso la voz capaz se escucha medio bajoneada en algún punto. Pero si tuviera que decir algo al final es que me gustó, espero que ustedes también y en serio. Esto lo hago de corazón, es hermoso tener una comunidad así, que la verdad me preguntó muchas veces cómo estaba, si estaba bien en el grupo de Facebook. Cuando anuncié que me iba se sorprendían y me pedían que no. Y hoy volví y estoy en serio feliz y con muchas ganas de que pese a todo no abandonar esto. Pese a que tenga que tomarme otro año en el futuro, no lo voy a abandonar, lo prometo. Aunque tenga que subir un video cada 3 años, en serio, amo esto y espero que ustedes también. Habiendo dicho todo esto, espero que hayan disfrutado del video. Como siempre les dejo en la descripción los links de tanto el grupo de Facebook como mi correo por si me quieren hablar. Y los incito a de nuevo comentar, decirme cualquier cosa que quieran, su opinión al respecto. Y ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente video.